la construcción teórica de la discriminación étnica y racial en la filosofía política de la Ilustración, una visión crítica. Continuación. Nótese cómo se refleja aquí la influencia de la ciencia de la naturaleza propuesta por Buffon. La Ilustración sentaba así los pilares del constitucionalismo liberal que se basaba en la discriminación racial. Iba justificando la discriminación de la gente no blanca solo por su condición física de la que no es responsable. Su visión eurocéntrica alcanza su máxima expresión cuando critica la dominación de las mujeres árabes sin percatarse en las condiciones de subordinación en que se encontraban las mujeres europeas. Montesquieu, en su análisis de la esclavitud, se escandaliza solo de la situación de las mujeres esclavas no europeas. Dice que en los estados mahometanos el amo no solo es dueño de la vida y de los bienes de las mujeres esclavas, sino también de su cuerpo y de su honra. Es una de las desgracias de esos países el que una parte de la nación, la más considerable, viva a merced de la otra. Es evidente que esta crítica es el resultado de sus prejuicios raciales y sexistas muy arraigados en Occidente, y es que los padres del constitucionalismo hicieron gala de su pensamiento discriminador. Rousseau, por ejemplo, justificaba la dominación de las mujeres negándoles individualidad al grado de hacer depender su honra y reputación a la de los hombres. De las tantas afirmaciones categóricas de Rousseau que legitimaban el sistema patriarcal, se cita aquí esta: no importa pues solo que la mujer sea fiel, sino que sea considerada tal por su marido, por sus parientes y por todo el mundo. Importa que sea modesta, atenta, reservada, y que lleve a los ojos de los demás, como en su propia conciencia, el testimonio de su virtud. Sí importa que un padre ame a sus hijos, importa que estime a su madre. Tales son las razones que sitúan la apariencia incluso en el número de los deberes de las mujeres y que hacen para ellas no menos indispensables el honor y la reputación de la castidad. Rousseau basó su pensamiento en la ciencia ilustrada francesa e inglesa, y en ella el desprecio a lo otro se hace patente. Las ideas patriarcales son en realidad el sustento de la exclusión que se extiende también a las propias mujeres occidentales, y es esa forma de discriminación ancestral se recrea y reinventa para discriminar al resto de hombres de otro color de piel, de otros orígenes. Volviendo al pensamiento de Montesquieu, para definir a la población negra e indios, este apeló a la superioridad en tanto hombre blanco para defender la desigual repartición de la razón, en tanto llave de la igualdad. Los ilustrados interpretaron irrestrictamente el concepto de razón y se lo negaron a la otredad. Se arrogaron la capacidad de conceder o no la razón al resto de hombres. Toda la gente opuesta al europeo varón y propietario no podía tener capacidad de razonar
y por ende no existía ni jurídica ni políticamente. Así, el hombre indio y negro pasó a conformar el grupo discriminado racialmente sin capacidad natural de raciocinio. En efecto, siguiendo el núcleo del pensamiento ilustrado, Montesquieu concibió a las personas negras como seres destinados a la esclavitud. Poco se ha difundido, por ejemplo, la afirmación que está presente en su pensamiento político. El azúcar sería demasiado caro si no se obligase a los negros a cultivar la caña, dado el exterminio de los pueblos de América. Esos esclavos son negros de los pies a la cabeza y tienen la nariz tan aplastada que es casi imposible compadecerlos. No se concibe que Dios, un ser tan sapientísimo, haya puesto un alma en un cuerpo tan negro y un alma buena. Es aún más inconcebible en un cuerpo semejante. Repetimos este párrafo. Poco se ha difundido, por ejemplo, esta afirmación que está presente en su pensamiento político, el pensamiento de Montesquieu. El azúcar sería demasiado caro si no se obligase a los negros a cultivar la caña, dado el exterminio de los pueblos de América. Esos esclavos son negros de los pies a la cabeza y tienen la nariz tan aplastada que es casi imposible compadecerlos. No se concibe que Dios, un ser tan sapientísimo, haya puesto un alma en un cuerpo tan negro y un alma buena. Es aún más inconcebible que un cuerpo semejante. Se puede juzgar del color de la piel por el del pelo. Tanta importancia tenía el cabello para los egipcios, los mejores filósofos del mundo, que mataban a todos los hombres bermejos que caían en sus manos. Es evidente que la razón y el resto de los valores ilustrados nunca fueron universales ni tuvieron tal vocación, puesto que estaba condicionado a los rasgos étnico o racial de las personas, y también, hay que decirlo, a su sexo. El pensamiento de Montesquieu está repleto de prejuicios raciales y en él se puede constatar que pervive la influencia del cristianismo. Hay una mezcla de lo laico y lo religioso en su obra, lo cual denota que la razón no se había separado totalmente de lo divino, un elemento tan denostado formalmente en la Ilustración. Así, en un contexto de ensalzamiento de la razón y la libertad reivindicado solo para hombre blanco europeo, recalcó que la gente de piel negra, al igual que los nativos americanos, no tenía capacidad de raciocinio. Manifestó que la prueba de que los negros no tienen sentido común es que prefieren un collar de vidrio a uno de oro, cuando el oro es tan estimable en los países cultos. Es posible suponer que tales seres sean hombres, porque si lo supusiéramos, repetimos, así, en un contexto de ensalzamiento de la razón y la libertad reivindicado solo para hombre blanco europeo, recalcó que la gente de piel negra, al igual que los nativos americanos, no tenía capacidad de raciocinio. Manifestó que la prueba de que los negros no tienen sentido común
es que prefieren un collar de vidrio a uno de oro, cuando el oro es tan estimable en los países cultos. Es imposible suponer que tales seres sean hombres, porque si lo supusiéramos, deberíamos creer que nosotros no somos cristianos. Como puede verse aquí, Montesquieu expresa los valores del liberalismo que propugnaba la exclusión de quienes no habían entrado al mundo de los propietarios. La razón o sentido común era la vía para reconocer como iguales a otros hombres, pero dentro de la igualdad en términos económicos. Sus reflexiones muestran que la razón humana ilustrada era un híbrido que ya conservaba la influencia del hecho religioso. Su razonamiento fue uno de los tantos instrumentos para la justificación de la discriminación racial. Así, el capitalismo y el liberalismo se irían consolidando apoyándose en el doble discurso político. Voltaire fue otro de los filósofos que no escapan a esta forma de pensar. Hay que tomar en cuenta fundamentalmente sus ideas relacionadas con la desigualdad. Defendió los intereses de la burguesía capitalista francesa. Su ideal se centró en la eliminación de los abusos, mas no en la modificación total de las instituciones. En otras palabras, su objetivo fue afrontar los problemas concretos de insuficiencias y abusos, respecto de los cuales propuso reformas. No creyó en la separación de poderes como garante de los derechos naturales de los ciudadanos. Este filósofo incidió en el derecho de propiedad para justificar la desigualdad entre los hombres. Así, defendió a la República, pero no entendida como un Estado popular, sino como una república de propietarios. Esto es, que solo los propietarios debían participar en los gobiernos. Su concepto de libertad e independencia están ligados a la propiedad privada. Además, admitió la desigualdad de los hombres por sus condiciones sociales y desconfió de la multitud. Voltaire admiró la organización sociopolítica inglesa y bebió del pensamiento de Locke respecto del individualismo y de la protección del derecho de propiedad por ser derechos descubiertos por la razón del hombre. En su obra destaca su visión racializada de la humanidad y en función de esta sostuvo que existía una sensible diferencia entre las especies de los hombres que pueblan las cuatro partes conocidas de nuestro mundo. Afirmó que solo un ciego podría dudar de que los blancos, los negros, los albinos, los hotentotes, los lapones, los chinos, los americanos constituyen razas diferentes. Voltaire, pues, es otro de los filósofos ilustrados que puso las bases del futuro racismo decimonónico europeo. Sin duda, la Ilustración fue el caldo de cultivo intelectual para el desarrollo de la discriminación étnica o racial y también las referidas al sexo. Este enciclopedista no dudó en manifestar su desprecio a los africanos y al resto de gente de piel oscura como resultado del mestizaje. En relación a la población negra, dijo: sus ojos redondos, su nariz aplastada, sus orejas diferentes dibujadas, la lana de sus cabezas, la medida misma de su inteligencia, interponen entre ellos y las otras especies
de hombres diferencias prodigiosas, y lo que demuestra que no deben esta diferencia a su clima es que los negros y las negras trasplantados a los países fríos siguen produciendo en ellos animales de su especie, y que los mulatos no son sino la raza bastarda de un negro y una blanca, o de un blanco y una negra, así como los asnos, específicamente diferentes de los caballos, producen mulas al acoplarse con yeguas. Al igual que en Montesquieu, en Voltaire, los prejuicios raciales impregnan su obra. Es necesario desvelar las columnas sobre las cuales se asienta el pensamiento político occidental. La crítica a las bases del constitucionalismo se hace necesaria para la erradicación de la desigualdad y la discriminación en todas sus formas. Nace así pues el constitucionalismo con sus más graves contradicciones. Por un lado, Voltaire mostró su desprecio a dicho colectivo discriminándolo por su color oscuro, y por el otro lo compadeció, pues lo concebía como una población conformada por seres débiles, pasivos y predestinados al sufrimiento. Nótese cómo el doble discurso, es decir, la formalidad de la retórica ilustrada, se verifica en la obra de Voltaire. Desprecio y compasión similar a la discriminación maquillada con la argumentación de la igualdad formal o jurídica. También consideró que los no blancos estaban destinados al estado de naturaleza fuera de las leyes civiles. Respecto a su compasión hacia el colectivo negro, lo pone de manifiesto cuando relata la experiencia de Cándido en su encuentro con el negro de Surinam. Voltaire describe que al llegar Cándido a Surinam, colonia holandesa, halló a un negro tendido en el suelo casi desnudo. Le faltaban la pierna izquierda y la mano derecha. Cándido le preguntó consternado por qué estaba en esa situación, y el negro respondió que había sufrido los castigos del amo blanco holandés y acostumbraba a dar a los negros de los ingenios. Cándido le preguntó consternado por qué estaba en esa situación. El negro respondió que había sufrido los castigos del amo blanco holandés. Acostumbraba a dar a los negros de los ingenios. El negro de Surinam, cruelmente castigado, concluyó: a este precio coméis azúcar en Europa. En esta obra, Voltaire refleja una sociedad ilustrada que, por un lado, criticaba el poder absoluto del antiguo régimen, y por el otro, convivía justificando la discriminación racial fundada en la infravaloración de grupos de gente diferente al hombre burgués blanco. Esta formalidad en su discurso no es más que la evidencia de una de las señas del constitucionalismo que más adelante se consolidará para sostener al capitalismo, y que intentará ocultar con sus declaraciones de derechos la discriminación racial, la desigualdad y el sistema patriarcal. Al hilo de lo que se comenta, es decir, sobre el nacimiento de la igualdad formal en la Ilustración y la realidad desigual, es significativo lo que estaba pasando en Europa y América en aquel momento. En efecto, no obstante, el discurso crítico burgués contra el poder absoluto del monarca y contra la discriminación por nacimiento que regulaba las relaciones sociales del antiguo régimen, los europeos ya habían llevado a cabo la colonización de América.
En el continente colonizado, el hombre europeo repetía los esquemas sociales y políticos que criticaba al régimen absolutista. Surinam sufrió un primer proceso de colonización inglés y luego holandés. Entonces, a mediados del siglo XVIII, el tráfico de esclavos a América para la producción del azúcar ya estaba consolidado. El negro de Surinam era el reflejo de la pervivencia de la colonización en América basada en el esclavismo, feudalismo y en la discriminación. Al mismo tiempo, en Europa el capitalismo se asentaba y junto con este aparecían las reivindicaciones de libertad e igualdad, pero solo para un grupo de personas, con la consecuente exclusión del resto de su raza y sexo. Voltaire se refirió también, además de la gente negra, a las personas de otro color de piel diferente, al hombre europeo que se había autoasignado como ser racional y superior a los demás. Así, en su estudio sobre los albinos, concluyó que esos se parecen más a los negros de Guinea que a un inglés o a un español. Su blancura no es la nuestra, nada de encarnado, ninguna mezcla de blanco y de moreno. Es un color de lienzo, mejor aún, de cera blanca, blanqueada. Sus cabellos, sus cejas son de la más bella y sus ojos no se parecen en nada a los de los otros hombres, sino que se aproximan bastante a los ojos de la perdiz. Se parecen a los lapones por la talla, a ninguna nación por la cabeza, puesto que tienen otra cabellera, otros ojos y otras orejas, y solo tienen del hombre la estatura del cuerpo y junto con la facultad de la palabra y del pensamiento en un grado muy alejado del nuestro. Al igual que Montesquieu, Voltaire reflejó también las ideas desigualitarias basadas en las jerarquías de las razas, cuando hace alusión a los lapones y al resto de otros fuera de Europa continental dominante de aquel entonces. Se entiende que recoge las construcciones sociales que estaban justificando el colonialismo al exterior y la consolidación del capitalismo al interior de Europa. Conviene recordar que en aquel entonces Laponia, poblada por la comunidad nativa saamis, fue colonizada en el siglo XVIII por Suecia. La ciencia ilustrada elaboró sus estudios sobre la base de una Europa deseosa de dominio sobre las nuevas tierras y del progreso económico mediante la dominación de las regiones donde no vivía el hombre europeo y burgués. Este es el contexto del pensamiento ilustrado y este fue su objetivo: mantener las relaciones de dominación que servirían al desarrollo del modo de producción capitalista, y para ello había que reelaborar las discriminaciones. En este caso, estas se orientaron hacia la raza. La descripción que hace Voltaire de las jerarquías de las razas y su justificación de las ideas desigualitarias contribuirán a reforzar las exclusiones de las personas no blancas, ni europeas, ni propietarias. El individuo europeo, referente de la razón, se fue convirtiendo en un referente jurídico sustentado en su raza, sexo y en una geografía. Así pues, los cambios que se estaban produciendo en esta época encontraron justificación en la defensa de la superioridad de la civilización europea y de la raza blanca. Voltaire, pues,
no cree en la igualdad porque la consideraba como la cosa que es a la vez la más natural y la más quimérica. Como parte de la burguesía, en su obra hizo elogio al lujo y riqueza y desdeñó el discurso sobre igualdad formal de Rousseau. De ahí que defendiera los beneficios de la jerarquía de clases. Como puede verse, raza y clase confluyen, llegándose a ocultar a la primera con la segunda categoría. Desde el punto de vista político es evidente que sus ideas proceden de una visión censitaria de la sociedad, y estos presupuestos políticos evolucionaron de modo que tras las revoluciones francesas y estadounidense, el hecho del sufragio falsamente denominado universal solo era tal para los propietarios varones y europeos. He aquí algunas pistas de la huella histórica de la desigualdad y discriminación en la Ilustración. La obra de sus célebres representantes pone en evidencia la aceptación de la desigualdad basada en la discriminación de las mujeres y la racial, la necesidad de ocultar las mismas mediante el doble discurso, así la igualdad de todos los hombres, que se plasmó en las declaraciones de derechos a finales del siglo XVIII, hereda de la Ilustración. Estaba referida solamente para un sector restringido y no para el resto de la población no propietaria, tampoco para las mujeres ni la gente no europea. Es pertinente recalcar que la Ilustración fue una ideología de la clase dominante de entonces, y al mismo tiempo se hace necesario aclarar que la justificación del poder repitió esquemas sociales históricos basados en división jerárquica de las personas por su sexo y por raza o etnia del antiguo régimen y del feudalismo. En la Ilustración, pues, aparecieron las primeras teorías elevadas al rango de conocimiento racional sobre la superioridad de la raza blanca europea y la necesidad de la desigualdad en la sociedad. En suma, para descubrir los fallos de la teoría política, toca reiterar que los individuos considerados sujetos de derechos y por tanto sujetos políticos solo fueron los varones propietarios. La posibilidad de acceder a recursos y bienes estaba determinada por el origen étnico, llámese origen familiar, clase, etcétera, y su sexo. La propiedad, en un derecho clave para el constitucionalismo, fue la variable para conservar las fronteras en la conservación del poder económico. Este poder fue llave para acceder al resto de derechos. Fue pues un derecho patrimonial el que determinó el desarrollo de los derechos constitucionales, y esto ocurre en el escenario capitalista. Entonces, no se puede negar que la sangre o etnia, es decir, la variable biológica, siguió determinando las estructuras de la nueva sociedad, puesto que solo quienes podían acceder a los recursos eran los hombres blancos. Así se configuró el sujeto de derechos y el sujeto político en el constitucionalismo, sobre la base de una igualdad con fronteras biológicas, donde la desigualdad seguiría siendo la regla y la Ilustración hegemónica se ocupó de justificarla. Fin de este ensayo. Un paréntesis final. Este pensamiento político, donde la desigualdad y discriminación era la regla universal y la igualdad la excepción, fue remedado en América. Por ejemplo, en el Perú, las ideas de igualdad que se reivindicaron para defender la independencia favorecieron solo a un reducido grupo, los criollos.
los de sangre española. El origen étnico fue determinante para definir el estatus jurídico político de las personas peruanas durante y después de la colonia. La población nativa fue excluida de todo debate igualitario que sustentó la guerra de independencia, pero sí se tomó en cuenta todo lo referido a las justificaciones basadas en la desigualdad y discriminación. Para entonces, las 13 colonias de los Estados Unidos ya se habían independizado. La Declaración de Independencia de 1776, con su contenido racializado, por cierto, poco difundido en la filosofía política y en el estudio del derecho constitucional, concibió el poder constituyente como un poder solo del hombre blanco. Esta noción de poder constituyente y por ende de pueblo es la punta de un iceberg de la discriminación que a día de hoy sigue siendo ignorado. Fin de este ensayo.